De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Damas y caballeros, bienvenidos a todos a este primer programa del podcast. Lo voy a decir bien por ser el primer programa, pero da igual. Al podcast Laberinto Narrativo. ¡Podcast! ¡Vámonos! Bueno, un poquito de aplauso. Estamos en la generación del móvil. ¡Suelten el móvil! Agarren el móvil que esto es un podcast. Pero bueno, da igual. Bienvenidos a todos, a todas, a este primer capítulo. Estamos aquí con Tatiana Castañeda. Y con David Ora. Con Armiche. Davinia. Y Almudena. Pero griten, que se escucha un poco. Están, porque Esa. Bueno, bienvenidos a todos. Ay, Dios, qué emoción. Bienvenidos al público escaso hoy, pero bueno, es un público exquisito. Y a los oyentes, los que nos ven, los que nos van a escuchar. Claro, Gracias porque este por es escucharnos. esto es un programa 44728. Un programa piloto. Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos. A ver, antes de empezar, antes de entrar en el tema, lo primero que han escuchado han sido las palabras de Borges en una de sus conferencias que se tituló el libro en 1978, ¿vale? Que más tarde esta conferencia, pues él la recopiló en un libro que se llama Siete noches y fue publicado en 1980. Y esto es porque a partir de ahora cada capítulo va a tener una frase relacionada con el tema que vamos a tratar en el capítulo. Entonces hoy, ¿de qué irá el tema de hoy? Bueno, vamos a lo que vamos. ¿De qué va el podcast? El podcast en sí. Vamos a lo que vamos. Porque vamos a ver. ¿Qué es esto? A todos nos une, a toda esta gente que tenemos aquí, nos une lo mismo, la pasión por los libros, por la literatura, por las historias. ¿Qué pasa? Que podcast, programas de radio, libros, revistas, hay millones que hablan sobre el mismo tema. Sí, no hemos venido ahora aquí a inventar nada más. Vamos a ver. El problema está en que todos esos programas, todas esas revistas, siempre se ponen pesados. Se ponen muy formalitos, muy exquisitos, muy profesores. Sí, que parece que si tenemos que hablar de literatura nos tenemos que poner una chaqueta con los parches en los hombros, sí, en los codos, que nos va a salir una pipa automáticamente y empezamos a decir, no, porque la profundidad del antagonismo. Y estamos cansados de eso. Somos personas normales que hablan de una manera normal y que amamos la literatura. Punto. Queriendo escuchar cosas normales. Exacto. A mí, por ejemplo, yo no sé si a ti te pasa o a los que nos escuchen que no participamos en conversaciones de literatura porque tememos un poco a ser juzgados o a ser estudiados. De cuánto sabes y cuánto sabes de cada libro, de su autora, de su biografía y detalle. A lo mejor es simplemente que me gusta ese libro y yo quiero hablar del libro y no más allá, o sí, no lo sé. Exacto. Pero que no tenga que sacarme una tesis de cada tema. Quiero decir, o sea, a mí me gustaría poner un programa de radio, un programa de la tele, lo que sea, pues quiero escuchar sobre Frankenstein, quiero escuchar sobre los hermanos Grimm. Hablaremos, spoiler, hablaremos. Pero que me cuenten algo guay, que me saquen chicha divertida o interesante o curiosa, pero que no tenga que sacarme un máster. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Que no busco. Que yo como espectador no me sienta inferior, que no haya una persona que esté hablando de que entre líneas me esté diciendo todo el rato, puto ignorante. No sabes nada. Todo el rato. Entonces, para eso tenemos este programa. Por eso aquí nosotros. Gente, iba a decir inútil, pero no tenemos criterio, pero que hablamos de tú a tú con la gente. Me gusta leer, ¿a ti te gusta leer? Compartamos. Ahí estamos. Este primer capítulo podríamos hablar de cualquier tema, ¿no? De Frankenstein, como dice ella, de los hermanos Grimm, pero a mí me pareció bien empezar por el principio, que es el título del capítulo. Y es el por qué nos gusta leer, por qué leemos. Sí, básicamente. Bueno, antes de empezar, me gustaría hacer un paréntesis, por favor. Recordarles que el Laberinto Narrativo está en redes. Nos pueden seguir, por favor. De hecho, esta cajita tan bolona que tenemos aquí es para leer todas sus aportaciones, comentarios, preguntas. Así que nos pueden escribir un mensajito, un DM por Instagram
Y aquí vamos a escuchar todo lo que nos tengan que decir, lo vamos a escuchar. Así Bueno, que, y para la gente como yo, de 42 años, Impron, que es un DM. un mensaje directo, Ah. direct messenger. Oh, yeah. Mensaje directo por Instagram, ¿vale? Bueno, y también ahí recomendamos libros, Sí, sí, sí. hacemos stories. Échenles un reels. vistacito porque hacemos bastantes cositas chachis, a nuestro parecer. Vale. Y bueno, dejando esta publicidad aparte, David, George. ¿por qué leemos? Buah, vamos a ver, siempre que surge esta pregunta, hay respuestas que yo considero que responden a otra pregunta diferente y además son respuestas vacías. Porque cada vez que le preguntas a alguien, ¿por qué lees? Y empiezan a repetir como cotorras las típicas frases de, porque nos hace libres, porque nos abre puertas, porque vivimos vidas que no podemos vivir y nos ponen en el punto de vista de otra persona. Y esa persona lo está, una cáscara vacía, lo abres y no hay nada, nada. Hay un hilito que si la cuerda se le caen las orejas, poco más. Es un repetir, sí, es un poco repetir lo Exacto. que ya hemos escuchado. Porque no le quita razón, también te digo, algo de razón tiene, porque Sí. tú cuando lees un libro sí vives otras vidas, todo lo que nos acabas de decir. Razón tiene, pero más allá, Pero es que responde a otra pregunta. pero vamos más allá. Eso es, ¿para qué lees? Yo digo el por qué. Y lo voy a razonar con un pequeño textito. Bueno, que no es un texto. Estamos escribiendo la escaleta del programa. Y a mí se me ocurrió un poco escribir por qué leemos. O por qué a pesar de todo leemos. Y dice así. Piensen. Hablar, cantar o bailar son medios de expresión. Son lenguajes que se aprende de una manera orgánica, natural. Y aunque un espectáculo de narración o de danza o de teatro o un concierto estén más que ensayados, nosotros lo vemos como si fuera algo espontáneo y lo tomamos como tal, como algo orgánico. Sin embargo, un libro y el código que contiene, es decir, los fonemas, las palabras, las frases, no son para nada naturales. Es complicado de aprender y más jodido de aplicar. Y hay un acto de racionalización a posteriori que para entrar en el mundo de la literatura. Porque cuando vamos a ver lo que ya nombré, una película, escuchar una canción, ver una obra de teatro, hay uno o más sentidos que ya nos lo dan hecho. Es decir, la vista, normalmente, o el oído. Quiero decir que cuando nos dan algo para ver o escuchar, ya tenemos trabajo masticadito, ¿no? Porque ya nos dan una interpretación, nos dan. Y eso no ocurre con un libro. Porque en un libro tenemos que ver, oír, oler, paladear y palpar, pero sin ver, sin oír, sin oler, ni paladear, ni palpar. Porque lo tenemos que fabricar todo. Nosotros tenemos una serie de frases que nos describen situaciones y nosotros nos imaginamos todo. Nos imaginamos la oscuridad que puede haber en un camino que nos describa que va directo a una montaña con el olor al azahar. Todo tiene que surgir de nuestra imaginación, más allá de lo que nos está proponiendo el autor. Y digo más. Eso es una complicación, porque yo lo veo como una complicación. Por lo que la gente pueda decir, esto es un coñazo, yo no voy a leer. Porque a mí dame un Avenger, ¿no? A mí Dame la película. dame explosiones. Yo me espero a que salga la peli. Exactamente. Y cuando salga la peli, si me gusta, si tal, me leo el libro. Y voy más allá. Porque no solamente te tienes que fabricar toda la película mental tú, sino que además te tienes que acostumbrar a todo lo que está dentro de ese libro. Porque ese libro lo pudo haber escrito alguien del siglo XVI. Por lo tanto, el lenguaje al que te tienes que enfrentar, más difícil todavía. Y no solo eso, sino que el que escribió dijo, pues el personaje que voy a relatar es de los suburbios. Entonces, tiene una forma de hablar diferente. Y no solo eso, ¿la historia ocurre en Wisconsin o ocurre en Eslovaquia? Si es en Wisconsin, nos puede hasta sonar, porque estamos tan americanizados que las referencias culturales que se nombren, pues no suenan y bueno, tira. Cuestiones culturales, Eslovaquia existe. A lo mejor estoy diciendo el rollo de un yugoslavo llegó, ¿sabes? Pero bueno, a lo que voy, ustedes me están entendiendo. Son esfuerzos añadidos, porque la visión de otra persona, de otra época, con otra cultura y de otro lugar, expresa de una manera que tenemos que acostumbrarnos. Es como, él me está ofreciendo eso y yo tengo que comprar. ¿Compro o no compro esa situación? Y yo creo que todo eso son pequeñas trabas que hace que la gente no lea, que le cueste leer. Sí. Y aquí hay varios temas. Uf. Porque has abierto varios melones, Oh, shit. creo yo. Me a mi llaman parecer. el melonero. Vamos a recoger. Recogemos hacia atrás. Al principio, ¿no? Cuando estabas hablando de todo el trabajo que conlleva leer.
todos esos sentidos que se nos activan, que tenemos que activar cuando leemos. Aquí va un poco el tema de en Harari en su libro Sapiens. Recomendación, Harari, Sapiens. Me lo vas a agradecer. Nos decía un poco eso. O sea, nos decía que es un... O sea, no lo voy a relatar ahora su libro, ni muchísimo menos, pero tiene, o sea, tu reflexión tiene mucho de eso. Nosotros cuando leemos, todo el trabajo que nos conlleva crearnos esa imagen y esa situación en la cabeza, la sacamos del imaginario que tenemos, del imaginario no solo individual, sino colectivo, como también decías, ¿no? Porque no es lo mismo. Yo cuando leo lo que tú decías, va por un callejón oscuro con la niebla, huele a azahar, pero de repente huele más profundo y hay un olor a azufre, tal. Entonces yo eso lo puedo imaginar de una forma que tú te la puedes imaginar de una forma diferente. Es la misma escena, nosotros nos la imaginamos de forma diferente, pero no solo eso, sino que el olor, cada uno lo tiene relacionado a un momento, a una persona, a una situación. Entonces yo puedo sentirme de una forma diferente a la que te puedes sentir tú. ¿Me explico? Es como, ese no es mi Gandalf. Así no lo imaginé yo. Para mí era más alto. Bueno, a lo mejor, yo qué sé, tú me puedes decir que mide 1,83, pero yo lo puedo imaginar más grande. Bueno, total, a lo que voy. Que es un trabajo, es un esfuerzo, no solamente de emociones, sino también de esos sentidos que nosotros tenemos que adquirir, no solo individual, sino grupal, colectivo, ¿no? Y también el idioma en el que nos propone el escritor, el autor, el libro. El idioma, bueno, la forma de escribir, la época. Porque los renglones torcidos de Dios, Torcuato Luca de Tena, recomendación, de nada. Claro, tú te lo empiezas a leer sin habértelo leído, o sea, sin saber nada. Tú coges ese libro, te lo empiezas a leer y dices, esto está mal escrito. Aquí fallo. Aquí lo transcribieron mal. No está bien escrito. Está bien escrito, lo que pasa es que no es del siglo XXI, chicos. Entonces tú no empiezas a leer y descubres otra forma. Otra forma de escribir, otra forma de leerlo. Pero es que no estamos acostumbrados a pensar en una cosa. Tú eres un niño, ¿no? ¿Cómo aprendes tú las cosas? Yo señalo, mesa, mesa. Todo lo que adquirimos como lenguaje, estás feliz, bailas, te mueves, hay un ritmo, la música te lleva... El lenguaje escrito es completamente inventado. Es una codificación que hemos creado. Son códigos, claro, son códigos y cada contexto tiene su código especial. Y claro, es que no leamos porque no existe la literatura. Hay tanta literatura como la gente que le gusta los videojuegos, hay videojuegos para todo el mundo. Hay cine para todo el mundo. Hay ropa para todo el mundo. Hay deporte para todo el mundo. ¿Por qué la gente, sabiendo que hay libros para todo el mundo, no lee? Porque es un trabajo. Porque es un esfuerzo que tú tienes que hacer. Y digo más. Se abre melón. Bueno. Leer es un acto político de rebeldía. Boom. ¡Pum! Sí. Creo que es un acto político de rebeldía porque cuando leer es solitario. Leer es un trabajo que tú coges el libro y estás tú y el libro en la intimidad. Pero cuando tú eliges ese libro, tú estás teniendo el poder de elegir ese libro. No te lo eligen a ti. Bueno, a no ser que venga alguien y te diga, toma, lee este libro. Vale, okay. Pero tú vas a una librería y tú en tu libertad puedes elegir la historia que quieres leer. Lo que sea. Narrativa, fantasía, poesía, ensayos, lo que sea. Y espérate, esta música me resulta muy graciosa con este tema. Bueno, a lo que iba. Que creo que es un acto político de rebeldía también porque ahora nosotros vivimos, yo lo denomino la época de los 6 segundos. Que
tenemos que captar la atención durante 6 segundos. Si yo consigo captar tu atención durante 6 segundos seguidos, tú te vas a quedar. Si no, te vas a ir. Entonces, es como esa rapidez, esa velocidad, Sin embargo, cuando tú coges un libro, estás pausando eso. Estás dándole al pausa a todo lo que tienes a tu alrededor. Has decidido sentarte, elegir lo que quieres leer y pausarlo. Entonces, por eso yo creo que también es elegir, que es importante, el ritmo al que tú quieres leer. Exacto. Tú eliges el libro y eliges el ritmo. Sí. Es una forma de... Yo tengo el control de lo que quiero, de lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo me voy a sentar en una silla, en un taburete, en un sofá, en la cama. Voy a leer sobre cómics, pero lo estoy decidiendo yo. Estoy pausándolo, no estoy consumiendo en redes sociales. Me están tirando de todo. No, tío, estoy leyendo lo que yo quiero. Entonces yo creo que... Exacto. No lo iba a recomendar, pero lo voy a recomendar. Aquí la gente me va a decir, en serio, para ya con ese puro... Cada 2 por 3, cuando nos reunimos en el grupito de Laberinto, les digo, tienen que leérselo. Y ya los tengo un poquito asados. Sí, maravilloso. No, pero pero es que va a colación de esto. Hay un libro que se llama Mundo Filtro, de Kyle Chaika, recomendadísimo, que habla precisamente de esto. Estamos en una sociedad donde los algoritmos, que casi no me viene la palabra, pero no se habla de otra cosa por otro lado. Los algoritmos ya se salieron de lo digital. Los algoritmos son físicos, porque ya no tenemos capacidad de elección. Y cuando se nos plantea las opciones, ya ni siquiera opciones, sino que te den cancha libre y tú eliges lo que quieras, cuando quieras y como quieras, a la gente ya le entra pánico, le entra un vértigo que les hace buscar el elemento más cercano que les impida elegir. Sí, y también a lo seguro, la seguridad. Yo, por ejemplo, en Spotify es una locura. Estoy cansado de poner cualquier lista y siempre son las mismas canciones. No, ya ni siquiera eso. Porque, claro, el algoritmo ya ha detectado que yo nunca pongo reggaetón, entonces no me lo ofrece. Pero me ofrece las mismas canciones, los mismos autores, los mismos cantantes. Es decir, nunca voy a poder ya ni siquiera decidir, sino me han anulado la capacidad de yo tener curiosidad. Porque yo hace un montón de años, yo lo que hacía era buscaba por internet y recomiéndame libros, o busco libros o busco canciones de, yo qué sé, de música africana. Y me ponía a buscar y me interesaba. Hoy en día, no, ya lo tienes hecho. Y se lo pides a ChatGPT y te lo da. De hecho, hace unos días yo estaba viendo un vídeo de un historiador que decía que él tenía mucha pena por sus hijos y por sus nietos, porque todas las crisis son cíclicas. No estamos hablando solamente de crisis económica, sino de crisis de pensamiento también. Que duran aproximadamente unos 250 años. Entonces nosotros estamos desde el siglo, finales del 19 ahora. Vamos a vivir, próximos años, próximas décadas, se vivirá como una crisis, pero va a ser una crisis tecnológica. Van a ser esclavos, pero no esclavos con cadenas, sino esclavos de pensamiento. Te van a dar, las opciones te las van a dar predeterminadas. O sea, esto es lo que hay. ¿Me explico? Sí. Y lo peor de todo es que somos esclavos queriendo. Sí. Y ese es el gran problema. Sí. ¿Y cómo escapar de todo esto? Leyendo. Pues, Leyendo. No, pero vamos a ver. Y aquí podemos enlazar con algo que me interesa. Y es que en algún momento tú rompes con todo este rollo de la elección, porque eso pasa siempre. Pues yo cuando era un niñato, pues a mí me gustaba el fútbol y veía el pressing catch y no tenía muchas más opciones, porque todo mi contexto era ese. Y si elegías cualquier otra cosa, la misma sociedad te empujaba, o te empuja hacia lo mismo, o te destierra a ser un freak. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde entran los mal llamados. Esto es una apreciación personal, habrá mucha gente que dirá, pues, ¿qué habla el imbécil este? Los animadores a la lectura. Animadores a la lectura. Odio con toda mi alma. Vamos a animarte mientras lees. Animador a la lectura. Sí, es una... Llámalo incitador, proxeneta de la literatura, yo qué sé. ¿Ah, sí? Pero no me llames animador, que parece que voy a decir...
Todos juntos. Libro arriba, libro ¡Dame arriba. una! No, tío. Sí, no es el... A lo mejor no es la palabra adecuada, también te digo, pero bueno, hay una figura... Conciliadores. Hay una figura que... Mira, me gusta muchísimo la palabra facilitador. Sí. Facilitador Bueno, de la lectura. últimamente esa palabra está un poquito diruriru. O sea, otra palabra no sé si me la van a... Pero bueno, es Pero cuestión de bueno. buscarla. La cuestión es que cuando yo era un chiquillo, en mi dulce infancia, que tengo 42 años, tibiones, 0 Está años. en la flor de la vida, David. Sí, sí, una flor, una flor. Ay. Bueno, a lo que voy. Cuando eras joven. Cuando era joven, los facilitadores, los animadores, era el bibliotecario. O era el que te Sí. vendía el libro que decía, no cojas este, coge Sí, este sí, otro. Pero ¿qué ocurre? Qué necesaria esa figura, ¿eh? Que tampoco estábamos en una sociedad, estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90, donde hubiera gente que te ayudara a elegir bien. Mm. Entonces tú tirabas de lo que tenías a tu alrededor. Al no haber gente que me recomendara. Y yo, por ejemplo, en mi caso personal, en mi casa, en la casa de mis padres, pues yo veía a mis hermanas leyendo. Y en mi casa había muchísimos libros. Digo muchísimos libros porque había un chorro de libros. ¿Qué ocurre? Que los libros eran variopintos porque mi padre, De todo. mis padres nunca fueron de leer. De hecho, no. Nunca lo he visto leer otra cosa que no fue al periódico. ¿Qué pasa? Que él, en su rollo de mayor, yo quiero que mis hijos lean. Entonces yo quiero que tengan acceso a los Pero libros. eso es súper bonito. O sea, él no leía, ¿No? pero él quería que sus hijos leyeran. O sea, Sí, pero échale cabeza. Vamos a bueno, ver. pero a ver, ¿Por pero qué? ahí Porque- está la intención. Porque de repente traía libros, los típicos libros que te venden por fascículo, o que estaba en el... Porque él era chofer de guagua, y en las tiendas que estaban por allí, pues tenía un montón de libros, de cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que en mi casa había un latifundio, un inmenso abanico de libros que voy a mostrar porque también vamos a hablar un poco de eso, de los libros con los que comenzamos y qué fue lo que nos metió. Entonces, yo veía a mis hermanas leyendo como posesas, pero nunca me recomendaban nada. Entonces yo iba dando Tus hermanas bandazos. no son unas buenas animadoras. No, sí, el típico ejemplo de tú me ves leer, pues lee tú también. Pues busca tú. Guay. Pero yo cogía libros y tal cual cogía libros de barco de vapor, como podía coger, y aquí tengo la lista. Como por ejemplo, redoble. Esto es una pequeña muestra de los libros que cayeron en mis manos. No me los llegué a leer todos porque hay alguna cosita muy infumable. Hay cositas, hay Hay cositas. cositas. Hay cositas. Aquí gente del público va a decir, pero ¿qué coño? A ver, podría caer libros como Lazarillo de Tormes. Bueno, yo era muy Oye. joven para leer este libro, pero bueno, no está mal. Decías, vale. Pero es que también de repente me aparecía en mis manos e intentaba leer, que no es lo mismo leer que intentar leer, el testamento auténtico de Nostradamus. Claro que sí, hay que estar informado. Es que ni siquiera la profecía, sino el testamento. Hay que estar. Madre mía. Triste, porque encima, Guapísimo. antes estaba revisando y yo decía, pero ¿qué carajo hacía esto en la casa de mis padres? Dice, la obra de Nostradamus es apocalíptica y profetiza para el año. Esto también es un noticiario. Señoras y señores, se nos acaba el mundo. Oh. Porque en el año 2137, el fin de la quinta edad, que empezó después del diluvio universal, y terminará con una catástrofe del elemento aire. ¿Va a venir una ventolera? Oh. No va. Y por eso la canción de Aire. Soy como el aire. Esa es una parte de la profecía que nos va a mandar a todos a tomar por culo. Vamos a seguir Bueno, volando. caía esto. Al igual que podía caer cosas súper bonitas. Estos son los típicos libros, como Maravilloso. remachaditos en doraditos y tal. Y caían cosas súper bonitas. Cuentos de Andersen y Grimm, y los hermanos Grimm. Eran preciosos, pero claro, también caía, pues, Agatha Christie. Buenísimo. A ver, problema, que yo era muy Pero joven ¿con qué para edad leerme te esto. lees? Ah, claro, es que. Yo estoy hablando de 11 años. Claro. Y me viene una Agatha Christie. O sea, a lo mejor un poquito. Sí. Oh, sí, un level up. Jack London. Que esto es durito Los vagabundos. para un niño de mi edad. ¡Oh! Albert Einstein. Maravilloso. El significado de la relatividad. ¿Por qué no lees? Este era el color original. Y esto es como cuando la carne se te queda pasada. Yo intentaba leerme estos rollos Pero a ver. con 11 años.
O Christian Jack, el faraón negro, un fulano que decía que era egiptólogo y lo que tenía más cuento que 3. Y esto, Buenísimo, buenísimo. el último libro que quiero mostrar, esto me encantan esta colección. Esto es una colección que estaba en la casa de mis padres, que era como de 8 libros o algo así, y eran de flipadas auténticas. Cogí el menos flipado de los libros. Se llama Brujería y Magia en América. Suena hasta interesante. Pero es que había otro libro que era Los Poderes Psíquicos, La Curación PSI, Pues a mí me gusta que era con la eso. imposición de manos. Agua. Había otro que Reiki, era algo, ¿no? ¿Por qué no? Reykjavik. Había otro que era el miedo al efecto 2000, porque son libros Bueno, del pero año, ese del año libro, 74. ese libro estuvo en muchas casas, yo creo, ¿no? Lo del Año efecto 74. 2000. Y todos tenían este título que es Hay otros mundos, pero están en este. Claro, ¡Oh! claro. Uf, con eso ya te enganchaba total. Pero bueno, esto es simplemente un ejemplo de que cuando no hay guía, cuando no hay alguien que te diga, mira, no, por ahí no vaya, Sí. te vuelves loco y puede que te enganchen los libros, porque puede que entre toda esta ristra ilógica encuentres algo que te enganche y digas, vale. Por ejemplo, de gracias a esos que Dios. tienes ahí, ¿cuál tú dirías que...? Uno que... Bueno, que ¿cuál te- diría que te no? gustó. Que me enganchó, pero porque era más adecuado a mi edad, el de, Claro. el de Es que Andersen y los hermanos hermanos Grimm, Grimm. claro. Vamos a ver, no es lo mismo leerte La relatividad de Como que Einstein no, con está 11 años. guapísimo, guapísimo. Guapísimo. El silbato prodigioso. Estos libros eran maravillosos. ¿Qué ocurre? Que si tienes la mala suerte de no encontrar el libro que te engancha, Sí. te vas a la puta. Claro, luego engancharte, el reenganche, por ejemplo, ¿no? A mí me pasó que yo leía en mi casa, también había muchos libros. Mi padre leía mucho, lee mucho, de hecho. Y a mi hermano y a mí me acuerdo que siempre nos daban cómics. Cómics. Entonces, cómics de todo. O sea, con los que empecé. Vamos a ir por orden. Yo empecé a leer Asterix y Obelix. Maravilla. Lo primero que leía. O sea, me encantó. Me encantó. Me encantaba Asterix y Obelix. De hecho, leerte esto en la cama, este libro tan grande, de tapa dura, es un poco complicado, también te digo. Y luego, después de eso, se subió un poco el nivel. Bueno, un poco el nivel, se cambió. Subió el nivel. Subió el Así nivel. pisape. A ver, así pisape. Sí, pisape. Mortadelo y Filemón, todo. Sacarino, Super López, Tío Vivo. Espera, que se viene. Sí. Pulgarcito, sí, pisape. Espera. Rompe techo. Sacarino por aquí. Mortadelo y Filemón. Y este es uno. Ay. Este lo tenía separado. Porque esto pertenece a, o sea, de Ibáñez, y esto es una maravilla, o sea, está reventado, porque este es el que más me leí, o sea, me lo pude haber leído más de 20 veces. No lo sé, le tenía un montón de cariño, no sé por qué, me hacía muchísima gracia. Y los libros, esto es una historia, estos cómics están como un poco pasados, ¿vale? Huelen un poco a humedad. Y no es porque no hayan estado bien guardados. Huelen como la abuela. Es que, y resumo muy rápido, me mudé, era muy pequeñita, y lo típico, tienes cajas en el sótano y tal, y nada, un día llovió en el sur, cosa que Vaya. ha pasado, se inundó todo, entre ellos mi garaje, y claro, nada, bajé para abajo, mi padre y yo, y claro, cuando veía a mi padre, estaba todo... Yo no sé si tenía 11 años o 12. Yo, venga, corre, vamos a recoger todo, tal, no sé qué. Y las cajas de cartón, bueno, es que eran como unos 40 centímetros de agua. Las cajas de cartón media como barquito. Nada, conseguimos sacar toda el agua, todo el rollo. Y veo a mi padre ya un poco más recogiendo. Me da por abrir una de esas cajas. Y yo veo que son todas las cajas de los cómics. Mira. Me senté en el borde de la escalera y fue como... Se han ido todos mis libros. Me he quedado sin cómic, tío. Pero fíjate la sensación de que se te... Pero te lo juro, como si se me hubiera muerto alguien. O sea, bueno, a esa edad no se me había muerto nadie. Pero yo lo sentí como si se me hubiera muerto alguien. Porque me quedé... O sea, es que eran un mogollón de cajas
llenas hasta arriba de cómics. O sea, mi Porque no has padre terminado compraba... de sacar, porque No, todavía claro. A ver, tiene los Cuatro Fantásticos. estos son ya las nuevas versiones, ¿no? Las recopilatorias. 13 Ruedas del Percebe, por favor. ¿Cómo no me va a gustar Aquí no hay quien viva? O sea, por favor, claro que me gusta, porque 13 Ruedas del Percebe. Claro, fue muy duro, porque mi padre, te digo, compraba de todo, o sea, un mogollón de cómics. Y también, o sea, ya cuando subir el nivel de leer a Marvel, leíamos mucho Marvel en mi casa, sobre todo mi padre y yo. Mi hermano ya seguía leyendo Mortadelo y tal, y sí, yo me fui por una rama un poco más friki. Pero, tío, el cariño que le tenía yo a los cómics, o sea, es como... Dios, ¿por qué leemos? Porque ahí también haces como una amistad con los libros con los que conectas, que les coges un mogollón de cariño. O sea, ¿yo por qué me leí más de 20 veces aquel cómic, tío? No sé, creo que haces como relación también. Bueno, pero eso también es lo que nos ocurre con los libros actualmente. ¿Por qué de repente un libro que ya nos leímos lo volvemos a leer y lo volvemos a leer y vuelta otra vez? Sí, conectas un montón con ese libro. Y es que me volver. recordaste a un libro que tenía yo, que me encantaba, y yo lo tenía como si fuera una guía de supervivencia, porque era de David el Gnomo. ¡Ah, por favor! Y era como una pequeña guía donde había mezcla de todo. Evidentemente la guía era mentira. Bueno, era que como, tú sepas. Era como Bear Grylls, que no sé quién es Bear Grylls, el último superviviente. El que decía, bébete tú. Sí. Estos son proteínas. Y se descubrió que podías morir. Vaya. Vaya Pues sorpresa. Bueno, pues era una mezcla de como consejos de supervivencia en el mundo de los gnomos y de repente en medio del libro tenías un crucigrama y de repente te pasaba a un cuento, que todavía me acuerdo, un cuento que era El espíritu del viento. En el desierto, que convertía a una familia que siempre vagaba de un lado para otro y los convirtió en dunas. Y esas dunas, como las dunas van caminando, pues son los espíritus de esa familia llevadas por el espíritu del viento. Entonces me acuerdo de todas esas cosas y lo llevaba de un lado para otro. Y mis padres me compraban más libros porque decían, el niño lee, el niño lee. No se separa de ese libro y tú sí, pero yo quiero este. A mí no me vengas con mierda. A mí me gusta este. O me das Nostradamus. Yo quiero el testamento de Nostradamus. ya yo entré en eso. Dame mondanga. A mí no me vale David el Gnomo. Bueno, pues, una cosa importante es... no, ahora sí voy a hablar del salto de lectura, en serio, ¿vale? ¿El salto de lectura? El salto de nivel en la lectura, perdón. No, pero es que dijiste algo antes ¿De que qué? se me va a ir la mega pinza. Dijiste una palabra que me encantó, el reenganche. Sí, Porque sí. todos probamos a leer cuando somos pibillos. Sí. A mí me pasó que yo leí alguna cosa y tal. Claro, después de Nostradamus. después de mierdas varias, pues yo dejaba de leer. Pero llegaba de repente, ya sea por el instituto, porque había amigos que me decían, léete esto, léete aquello, y entre cada truñete pues leía cosas y me reenganchaba con los libros. Y a mí me reenganchó La Isla del Tesoro. Ah, bueno, Y guapísimo. flipé muchísimo con esa historia. Me encanta. Con John Silver y todo el rollo. ¿Qué pasa? Que te puedes desenganchar. Y a mí me desenganchó, que lo tuve que buscar porque ya no me acordaba, un libro que me obligaron a leer en el instituto. Porque mira que recomendaban cosas buenas. Pues yo me acuerdo de cosas buenas y el cosas viejo que leía novelas de amor, me encantaba. Mi árbol de naranja lima, Wow. me encantó. Pero también te digo que las edades, porque, bueno, ahora hablamos de eso porque este también es un tema. Los libros que recomiendan en los institutos, según las edades. Sí, vamos a ver, O sea, ¿cómo le puedes meter? Porque a mí me metieron a los 10 años, empieza a leer ciertos capítulos del Quijote. Yo. A ver. Que segundo era eso, creo que fue. 13 años o algo así. Tío, La casa de Bernarda Alba. A ver. ¿Sabes las lecturas obligatorias estas que...? Es un libro que te da un ejemplo impresionante. Tío, que pero- se te murió el marido a tu casa. La casa de Bernarda Alba. Y la cuestión es que es bonita, pero para 13 años, no. Te quiero decir, no. Sí que es verdad que luego creo que fue tercero de la ESO, tuve otra profesora que maravillosa, que nos recomendó La soga del muerto, guapísimo, para juveniles, guapísimo, y Bajarse al moro. Bajarse al moro, Pues no lo sé. para la ESO, guapísimo. Es una obra de teatro que tú dices, jóvenes no leen teatro. Es una obra de teatro inspirada en
ahora no sé exactamente la ciudad que es, pero es en Andalucía, que van a Ceuta a por droga. Pues sí que Vale. es adaptado para 13 años, está muy bien, sí. Van a sí. por- pero tienen que organizarse entre ellos. Son un grupo de gente, de jóvenes, que universidad creo, primeros años, que bueno, pues se tienen que organizar para ir a bajarse al moro, que era ir a buscar droga. Y es todo una trama. Es muy graciosa porque se meten en un montón de líos. No, es graciosa. No es apología a las drogas, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero No, te enseño, pues, no. te enseño cosas positivas, trabajo en equipo, Pero, claro, se pusieron de emprendeduría, acuerdo, decidieron viajar, ¿sabes? Sin los padres, te quiero decir. conocer mundo. Claro, por otras supuesto. culturas. No, pero está muy guay, está muy guay. Habían algunos libros que a mí me iban reenganchando, pero claro, es que luego te meten una obra de teatro de... que te mueres. Te O no mueres. solo eso, o no solo porque muchas veces pecaban de meter. Es que hay que meter clásicos porque tienes que leer. Tío, esto, pero esto con y esto. calzador no, por Y favor. no me metas eso No. a una edad que no corresponde, porque lo voy a odiar. No voy a Sí. querer leerme eso en la vida. Y o fallan con eso, o fallan con libros que dices, a todas luces, son malos. Lo siento mucho, tuve que buscar el autor porque se me fue. Juan José Millás. Desde aquí un abrazo, Juan José Millán. A ver, Un voy a abrazo hablar y un beso. contigo. Te queremos. ¿está vivo? No lo sé, pero a Juan sus José familiares... Millás IOU Y familiares. si no, los cantantes. Deja buscarlo, hombre. Desde aquí un saludo. Gracias por escribir. Bueno, vamos a lo David que no vamos. le llegó. A ver. Por lo que sea. Yo muchas veces peco de leerme libros y no acordarme del autor. A lo mejor me he leído más de un libro de él A ver, pero es que sin con la saber que era cantidad... él y digo, ajá, vaya. Pero es que me leí un libro obligado en el instituto que yo miré al profesor y le dije, ¿Qué hace? ¿debo leerlo? Sí que vivo, ¿eh? Sí, Está digo, vivo. Sí, sí. Para el Michi nos confirma gracias. que está vivo. ¿Cuánto le queda? Desde aquí... Desde aquí un saludo. ¡Te queremos, Juanjo! A ver, tiene 79 años el hombre ya. Desde aquí un saludo. Si ves este tipo de cosas. A ver, Juan José Millás, don Juan José Millás. Señor. ¿Es usted un autor reconocido? Y seguramente esto es, como es una opinión, vamos a ver, es mi opinión, el libro no me gustó. Me pareció Y no pasa nada. que ni para hacer porros. Vamos a ver. El orden alfabético. Se llama el orden alfabético. Voy a buscar la sinopsis. Bueno, sí. Narra la historia de un niño que a través de una fiebre alta descubre un mundo donde las palabras se ordenan alfabéticamente, creando un caos organizado y una realidad alterada. El protagonista, ya adulto, intenta recuperar la sensación de ese mundo infantil y la lógica aparentemente absurda que lo regía. Así me quedé yo. ¿Eh? Así me quedé yo. Y cuando A ver, yo a lo- decía, lo típico que dice, a lo voy mejor- a dar una oportunidad, voy a seguir leyendo que después se pone bueno. No. Que después se pone bueno. Y de repente dice, hostia, ya se acabó. Pues no se puso bueno. No, enfermó y murió. Ay, Dios, qué mala era. boludo. Bueno, a lo mejor te iba a decir, a lo mejor la sinopsis no, pero puf. Que no hay por dónde cogerlo. Puf. Eso sí, doy gracias a haber estudiado filología inglesa, que no lo terminé, ya lo sé, la vida sí. Pero filología inglesa me ofreció unos librardos. Como por ejemplo. ¿Unos librardos? No, vamos a ver. No me acuerdo, pero. No, a ver, me acuerdo porque son conocidos por todos. Primero porque me redescubrió la poesía. Claro, por lo que yo Importante. estudié en el instituto y tal, la poesía se me hacía un A nudo mí se en me la hacía garganta. mucha bola. A mí se me hacía bola. Yo, por otro lado, quería. Porque yo escribía ya en aquella época, yo hacía mis mierditas tal y escribía poesía. ¿Qué pasa? Que para mí la poesía no me gustaba porque yo asociaba poesía a un engranado. Que Sí, tiene que tener unos versos. Pip, 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 sí, pip. tiene que estar estructurado, Tiene tiene que- que tener una rima, tiene que Exacto. tener una. Y entonces, yo sin saberlo, porque no sabía que existía, empecé a escribir lo que yo consideraba que era prosa poética. Míralo. Yo escribía y soltaba metáforas y Qué soltaba de guapo. todo. Y en la universidad leía a Walt Whitman y dije, coño, que ya estaba inventado. Hostia, qué triste mi vida. No pero, soy- no pero- soy pero- un pero esa magia de descubrido. conectar con algo, Pero sí, sí, sí. a ver, todo está Es que inventado. no, tío. pero es un sentimiento de decir, bueno, pues no iba tan mal.
Oye. Y que la poesía era otra cosa. La poesía trata de captar el momento, de una emoción. No se trata la poesía de una estructura. Ujú. La estructura es... No, no, A más es B un- más no es un C. encorsetamiento. Exacto. Sí. Hablaremos de poesía, ¿vale? Y el gran libro que me redescubrió la literatura y con el que terminé amándola fue Frankenstein. Mary Shelley. Hablaremos de Frankenstein. Hablaremos. Hablaremos, no, Por ahí ¿dónde está. Frankenstein está por aquí. de algún Pues, lado. y me enamoró. Y ahí descubrí varias cosas. Primero que Frankenstein no es el nombre del monstruo. Esto El es monstruo importante, esto es importante. No tiene nombre. Frankenstein. Era Víctor Frankenstein, ¿no? Victor Frankenstein, que es El doctor. El doctor, Doctor que Victor creó al Frankenstein. monstruo. Sí, sí, Y sí. el libro es un... Spoiler. Pues sí, si no te lo has leído, ni un tiempo tenido. A ver. Has tenido 5 siglos para... Solamente. Sí. No, A ver. no, pero. A ver, desde el final del siglo XVII. ¿Qué? Te reenganchó Claro. Frankenstein. Y me reenganchó porque yo ya había visto películas de Frankenstein y las típicas historias que se forman alrededor de... Porque se crea una especie de mitología con Frankenstein. Y tú vas con una idea y cuando me leí el libro dije, pero ¿hemos sido engañados? Hemos sido engañados porque Sí. no es nada... el libro es un canto de dolor. Sí. Porque es el... Y de soledad, de, y que de no- querer. y que el monstruo no es un cabrón. Mm. No, el monstruo empezó a hacer todo lo que tal porque intentó ser bueno, intentó acercarse a la, Sí. a la humanidad y la humanidad lo rechazó. La humanidad lo torturó. Y él dijo, ¿ustedes me hacen eso? Pues yo mato. Un poquito radical. Bueno, obras. Pero hay un momento en que se encuentra con el doctor, Mm. porque el doctor se había ido a tomar, se había ido a la puta. Y claro, el monstruo lo persiguió. Y cuando lo encontró, hay una conversación durísima, pero durísima, en la que el monstruo le dice, ¿por qué? No lo dice ¿Por en el qué? libro así, ¿Por pero qué? dice, ¿por qué carajo me creaste? Me has Spoiler. creado para sufrir. Spoiler. ¿Por qué me haces eso? Y es, a ver, Frankenstein se llama El moderno Prometeo. Es el subtítulo Sí. del libro y es porque, al igual que Prometeo robó el, Mm. el fuego a los dioses, el conocimiento del fuego a los dioses para dárselo a los seres humanos, es una especie de voy a robarle a Dios la idea de la creación Mm. para plasmarla como ser humano, para dársela a los seres Mm. humanos que nosotros también podemos crearla. Que podemos crearla de otra manera. Bueno, Pero esa es la idea del libro. Y a mí me reventó la cabeza y empecé a leer cosas diciendo, es que a lo mejor no es como me lo han vendido. Porque se ha occidentalizado todo y se da una visión y a lo mejor lo que me están contando en una película es la visión de este fulano que le interesa. Por eso, lo que tú decías que leer es un... es un acto político. es de un acto rebeldía. político. Y El es- momento en el que descubres que la sirenita no era así, que Cenicienta no era así, que Era negra. Blancanieves no era así, que te quiero decir, o sea, hay cositas, ahí pasaron cositas antes de las películas que nosotros conocemos, ¿vale? No, pero es verdad. Ahí está cuando se dice que te despierta el espíritu crítico, porque de verdad quieres averiguar qué está Claro, pasando porque con es todo que, eso. o sea, por supuesto, o sea, tú lees, te lees una historia, Va. pero luego te lees algo que te dice, no, ojo, esta historia no era así. Y tú, ¿por qué? Ah. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que lo que me he leído no? ¿Qué? Entonces ya empiezas a leer más, empiezas a ver que, a lo mejor me han estado vendiendo la papa aquí. Entonces empiezas a descubrir que no todo es como se te vende así, de buenas a primeras, y tú dices, bueno, pues a lo mejor resulta que tenemos capacidad crítica cada uno de repente y podemos No, y que incluso te despierta el deseo de averiguar. descubrir más. Y ahí vuelvo otra vez al rollo de los algoritmos, de la anulación de capacidades de decisión. Los algoritmos hoy en día nos han encorsetado tanto que ya no tenemos curiosidad. Bueno, no, perdón, voy a rectificar. Fe de ratas. Seguimos teniendo curiosidad, pero es una curiosidad muy limitada. Porque normalmente, cuando una vocación, cuando tú investigas, es porque primero tuviste curiosidad por algo. Esa curiosidad empieza a tirar algún hilito y esto me gusta, voy a investigar más, voy a mirar más, voy a saber más. Hoy en día la curiosidad no pasa de Google. Bueno, ahora lo tienes bus- ChatGPT. Ay, ¿qué? Hablas con ChatGPT y te dice, te lo da todo hecho. No, pero y ya- eso es un pero- problema. Pero es que ya ni siquiera eso. Yo te estoy hablando de una época donde si tenía curiosidad, me jodía.
¿Por Tenía- qué? Porque no había forma, no había Dios que me resolviera esa... A no Había ser que que encontrara una investigar. revista especializada Sí. o fuera a la biblioteca y lo encontrara por... Eso sí era investigar y Es- no ahora. Claro. Investigar. Voy a buscar en Google. Tu. No. Pero es que... Investiga sin internet, para que veas. No, pero es un problema porque te anula la curiosidad que te arrastra a investigar. Y Porque- el trabajo y la dedicación que le tienes que dar, que prestar a un trabajo. Y el tiempo. Y trabajar la frustración también. Y no decir, me estoy dando con una pared, voy a seguir adelante. Porque, corrígeme si me equivoco, nuevas generaciones, la frustración, ¿qué? ¿La frustración qué? ¿Qué? Bien, ¿no? ¿Qué? O sea, La conocerás. uy, no, esto si me fue internet, paso. Niño, es que de verdad. Bueno, este es otro melón. Pero bueno, Este es otro melón. que a lo que vamos, no, al anularnos la capacidad de ser curiosos, ya no investigamos nada, ya nadie sabe nada en profundidad sobre nada. Porque cuando tú tienes la opción, la capacidad de alimentarte de aquella curiosidad rápido, dices, ay, investigación espacial de no sé qué, ay, investigación espacial de... fue de esto, vale, ya está. Sí, A y otra ahí se cosa. queda. Y ahí Yo, se yo queda. me acuerdo, yo no me acuerdo ni de qué tema era, yo llegué a estar 4 meses hasta que apareció la respuesta, no me acuerdo ni cómo fue, pues leyendo una revista, y apareció la respuesta a algo que tenía yo y yo dije, no, leer es divertido, leer es calidad. Pero no, y ahí está el leer para ir a otros lugares. Leer para descubrir otras cosas, otra forma de ver, otra forma de sentir. Ujú. Y eso es algo que debería tener mucho las nuevas generaciones que al estar más aisladas que nunca, que es esto ya... Es que parece que yo ya estoy hasta cansado de hablar de la típica frase de cuando más conectados estamos, más aislados son. Más Pues sí, desconectados. pero es verdad. Porque al tener estos cacharros, pantallas por todos lados, tenemos la oportunidad de saber de todo el mundo, en cualquier parte del mundo, culturas, y nos encerramos más en nosotros mismos que nunca. Somos más Es abrumador egoístas, también. nos enfadamos más, Mm. no asumimos la frustración de la misma manera. Ujú. Y incluso gente ya que tiene una edad y que ha pasado otras cosas. Yo me doy cuenta que tengo rasgos que digo, Dios, ¿por qué llevo 20 minutos atado a esta mierda? Sí, Podía sí, nos haber ata, estado nos ata. leyendo. Nos ata. Sí, La cuando te das cuenta, concentración se va a la mierda Sí. también. me pasa. Estás así con el móvil y dices, ¿qué estoy haciendo pudiendo leer? Vale, tengo Pues- una pregunta. A ver, Libro, ya has dicho un libro que dijiste que te desenganchó de toda lectura. ¿Libro que te haya enganchado? Un momento, porque nos enganchamos y nos desenganchamos de la lectura en varias épocas de la vida, pero un libro que tú hayas dicho, "Chos, es que este", dije, "Pf, este me moló, este me voy a enganchó otra vez". decir un libro y dentro del libro, porque es un libro de cuentos, el cuento que me explotó la cabeza por ese rollo de ver el mundo desde otros ojos. Ujú, El libro es El Conde Lucanor ¿vale? y el cuento es el cuento del abuelo, el nieto y el burro. Uy, pues ahora no sé si lo conozco. Así, abuela pluma, en la historia cuenta que había un abuelo y un nieto que tenían un burro y un día salieron que tenían que ir al mercado. Y por el camino, el abuelo le dijo al nieto, va, súbete al burro y así vas más descansado y tal. Y en medio del camino se encontró con unos campesinos que se empezaron a meter con ellos, diciéndole, mira tú el niño mierda este. No dice niño mierda. Bueno, a ver. El niño que es joven y el pobre anciano que está achacado, vas caminando y el niño tan tranquilo encima del burro. Entonces el abuelo le dio por pensar y dijo, bueno, a lo mejor tienen razón, pues Ujú. lo que voy a hacer, baja tú, me subo yo. Entonces iban caminando y se encontraron con otra gente que le dijeron, mira tú el viejo mierda este, que mira tú el mayor y el pobre niño que tiene todo el futuro por delante lo está machacando ya a lo mejor tiene razón, pues nos bajamos los dos y vamos caminando. Entonces se encontraban con otro que decía, pero serán estúpidos que tienen un burro y no se suben, serán bobos. Y dice, pues también hay razón, pues sabes lo que te digo, nos subimos los dos. Y se encuentran con otros que le dicen, pero pobre animal, pobre burro que lo están sobrecargando por gusto, pues mire, dale. Y por querer agradar a todo el mundo terminaron llevándose el burro encima de ellos.
Ah, muy bien. Y la multitud empezaba a reírse de ellos. Mira que todo y lleva por, tu y- burro en y brazos. por querer, ya como no sabían qué hacer para agradar a todo el mundo, se les cayó el burro al río y se quedaron sin burro. Entonces la Oh. enseñanza, porque claro, el Conde de Lucanor es de estos cuentos que tienen en la estructura de Ujú. te cuento un cuento con una Um, enseñanza final y tal. Y la enseñanza es esa de no se puede agradar a todo el mundo. Y eso me explotó la cabeza. Qué bonito, me gusta. Y eso lo descubrí con 15 años. Se mola, me gusta. Mm. Oye, con 15 años, un cuento. Sí, sí. Poco se dice. Poco se habla. Porque, ¿no? Esto que tenemos de que los cuentos son para niños. Hablaremos de eso también, es otro melón. Oh, ay, si te Es otro contara yo melón. de cuentos que dices tú, esto no es ni para gente mayor. Los hermanos Grimm. Son cuentos. A ver, son heavy. Son cuentos. Bueno, yo tuve uno que... tuve uno. Guapo. Fue durante la época esta de que no paraban de recomendarme libros en el instituto que decía no. O sea, no. Y encima luego tenías que hacer El un examen. hola. Tenías que hacer un examen. En lectura. No. Tenías que hacer un examen del libro que te leías y te preguntaban, ¿quién es el personaje? ¿Quién es no sé qué? ¿Cuál es el nudo? ¿Cuál es el tal? Claro, habían algunos que decían... Pero nadie te pregunta, ¿te gustó? No. A la mierda. No, tu opinión sobre... No, te preguntaban cosas del libro por si te lo habías leído, evidentemente. Entonces, ¿qué hacía yo? Había algunos libros que no me iba a leer porque eran totalmente infumables y hacía Rincón del Vago. Y me sacaba el resumen y eso era lo que iba en el examen. Pero en esa época de estar desconectadísima con los libros, me acuerdo de estar sentada delante de la librería que tenía mi padre, moviendo libros, y yo diciendo, ¿y coño? Pero es que, claro, son libros como súper de adulto. ¿Y cuál cojo? Y mi padre me vio así sentada delante de la estantería y me dijo, ¿qué te pasa? Y lo miré con una cara diciendo, Estoy diciendo, papá, no sé si es de haya o de roble. Papá, ¿qué madera es? qué buena, ¿no? Y yo, papá, ¿qué cojo? Y me dijo, toma. No sé si se ve bien. ¿Técnico se ve bien? Oh, Me dijo, toma. oh, Alberto Vázquez Figueroa. El Señor de las Tinieblas. Claro, yo lo vi y aquí es otro tema, las portadas. Yo me acuerdo que vi la portada y dije, oye, pues me interesa. Porque, ¿por qué no? Está guay, Señor de las Tinieblas. Y toma, venga, vamos a leerlo. Claro, esto es un libro, Alberto Vázquez Figueroa. Crack. Mi padre tiene todos tus libros. Algunos 2 veces. Almiche, este está vivo. Claro, tú te lees este libro y no te lo esperas. O sea, es que no te... El que no se lo haya leído, te lo tienes que leer. Y el que se lo haya leído, me estás entendiendo. O sea, es un libro que no... Claro, tú lees aquí El Señor de las Tinieblas, pero... Bueno, no voy a hacer... No voy a hacer spoiler, ¿vale? No voy a hacer spoiler. Pero sí que es verdad que me acuerdo que en su época, leerme este libro para mí era un tocho grandísimo, ¿vale? Me lo leí, creo que fue como en 3 días o algo así. Sí, está. Sí, sigue vivo, pero tiene 88 años. Sí, A ver, está vivo. Era una pregunta retórica. chico. Está vivo. Le voy a respondo. preguntar. Lo sé. A ver si lo controlaba. Sigue escribiendo, hace, bueno, es que saca libros que es Y que increíble su la velocidad. testamento. Es una Lo velocidad último. de saca libros increíble cómo escribe este señor, muy rápido y muy bien. Sí, me tuvo pegadísima. De rollo de voy a ir a ducharme y mientras me estoy desvistiendo sigo leyendo. Un rollo de subo las escaleras y sigo leyendo. Mi madre, ¿qué estás haciendo? Estás loca. Me encantó ese libro. Me reenganchó. Y después de ese, pues han venido muchos más ya de novelas de este tipo. Mi padre fue mi animador a la lectura. Pues mira. Fue muy guay. No, Sí, pero sí, tienes sí. suerte de haber encontrado a alguien que te dijera, por aquí vas a ir bien. Y no lo dudo. Me sorprende un montón porque a los años, después al recordarlo, o sea, recuerdo esa escena con mucho cariño porque me acuerdo que él no dudó. O sea, él fue a la estantería y directamente hizo así. Toma. Pues mira, Me encantó. eso es de alguien que sabe. Eso Sí, es sí, guay. sí. Sí, sí. ¿Experto en cómics?
No, si ya que veo, lee. si tiene un chorro de cómics. Experto en cómics que lee tocho. Guapo. Bueno, Oye. yo quería decir una cosa. Porque claro, como estamos en una sociedad donde tenemos la necesidad de etiquetarlo todo, y cuando tú etiquetas algo es eso y no otra cosa, que parece que la gente que le gustan los libros no existen, no tienen otra cosa que hacer que leer libros. Y lo que tú dices, leí un libro y subía las escaleras leyendo el libro, casi me mato leyendo Bueno, el eso no libro. pasa siempre, ¿eh? A ver, a mí me gusta leer. Y de repente me paso 2-3 meses que no leo ni un párrafo. Sí, hay momentos. Y Hay no me momentos. apetece. Y no pasa nada. Porque parece que te ponen una pistola en el pecho diciendo, no lees. Pues tú no eres un lector, tú no eres un gamer, tú no eres un friki, tú no eres un... Oye, y la gente está de... en febrero me he leído 30 libros. Enfermo de mierda. Tío. ¿Qué haces? A ver, hay gente para todo. ¿Qué hace? Y a lo mejor... tiene No, buena- y a lo mejor es un audiolibro de estos que... Esto no, leer. A ver, lo siento. Pero los azucarillos no cuentan. Eso no es leer, perdona. Desgraciado. No. Las cosas como son. Pero Que, a estás ver. enfermo. 30 libros en febrero, niño. Que- Vota eso. El problema Sal de ahí. está que te hacen sentir mal si saben que te gusta la lectura o pueden pasar varias cosas. Que no lees lo que ellos consideran que es un mínimo para ser un lector, un buen lector, o no lees los libros adecuados para ser un buen lector. Ujú. Es decir, tú lees a Harry Potter, pues eso no es Oh, literatura. eso Tú es no- de niño. Tú lees a Brandon Sanderson, eso no es literatura. Váyanse al carajo. Claro que es literatura, hay de todo. Es igual que lo que te decía antes, ¿no? Los cuentos son para niños. Perdona. Vamos a ver, si empezamos por ahí. La Caperucita Roja es un libro. Es que ni siquiera es un libro, comenzó siendo narración oral. Y era un cuento en la Edad Media para evitar que los niños fueran solos a su bola por el bosque. Porque en la Edad Media, en los bosques había algo más que lobos. Pasaban cositas. Sí. En la Edad Media en los bosques pasaban cositas. Caperucita se metió en el bosque y esto fue lo que pasó. 9 meses después. En la Edad Media habían asaltadores. Ujú. La gente pobre se lanzaba al bosque y te robaban, te violaban, te hacían de todo y un niño no debía hacer eso. ¿Qué pasa? Que en la Edad Media la gente era muy libérrima. Ujú. Entonces, para evitar eso, les contaban la historia de Caperucita Roja, que el final no hay ni un leñador. No, está el leñador. No existe No el hay leñador. leñador. No hay leñador. El final original de la historia es que Caperucita y su abuela... Atención, spoiler. Final de Caperucita. Es que Si me- no te has leído el cuento de Caperucita. A ver, el cuento original no, el que todos sabemos es que se comió a la Caperucita, se comió a la abuela y llegó el leñador, Y lo partió mató. a la mitad el Sí. lobo, sacó a la abuela, Caperucita, que yo digo, ¿ese lobo dientes? No tenía. No, nada, ese es que. Dientes no tenía, porque si, Es un si no- lobo que- yo me pongo en un plano literal, soy el leñador, abro al lobo así, a lo pardalé, intentando salvar. Yo me encuentro una vieja entera y digo, niño, no, esto va mal. No, peor. Yo abro ese estómago Oye. diciendo, sal Caperucita, sal abuela, están... Lo que me encuentro, por favor, que vamos a ver. Y que al final le metía piedras en el estómago, lo cosía. Sí, sí, sí. Totalmente innecesario porque ya cuando lo abriste lo mataste. No, pero Totalmente innecesario. aquí hay- Eso ya es sadismo. aquí hay Eso una sadismo. crueldad totalmente Eso es innecesaria. sadismo. Vamos a ver. Una cosa es matar a un lobo y otra cosa es Pues regodarte. la historia original es que se zampó la abuela, se zampó la niña, se cogió un mondadientes y se fue por el bosque para adentro. Estaba feliz. Y para adelante. Y se acabó. Porque la historia original era, niños, no os acerquéis al bosque. No sé. Pero ¿qué pasa? Que llega... Que ahora hablamos de la generación de cristal, pero generaciones de cristal ha habido siempre. Más o menos intensas, pero siempre ha habido. Entonces, llegado a cierta época dijeron, uy, me pareció un poquito fuerte contarle a un niño la Sí, historia bueno, de... esa es la ¿Puedes morir? edulcoración de la lectura también que ha habido. Exacto. Y por eso leer es divertido, leer es cantidubi. Bueno, yo tengo para ir terminando. Sí, porque no sé ni qué hora es. Sí, para ir terminando yo voy a recomendaciones de libros. Aquí tenemos una sección, vamos a hacer secciones, ¿vale?
Tenemos una sección que, en principio, páginas prestadas. Oh. ¿Eh? Oh. Páginas prestadas. Oh. Páginas prestadas. Tengo un libro y es el siguiente. He sido muy pesada con este libro, con todos ellos, ¿vale? Venía y decía, yo, pero es que voy por esta parte y está guapísimo. El cuarto mono. Se ríe porque es que le he hablado mucho de él. El cuarto mono, no estoy descubriendo nada. Hace mucho tiempo que se ha escrito este libro. No es nada nuevo, no es una novedad. Pero es increíble. O sea, es una pasada. Así que, recomendación mía de este capítulo, el cuarto mono. ¿David? A ver, que aquí no buscamos decir el último grito en libros. No. Yo te digo libros que nos leemos nosotros, que creemos que son merecedores de ser recomendados. Yo me lo he leído, a mí me ha gustado mucho. Mi criterio. Y tú te lo lees después y dices, no. Pero bueno, yo te lo recomiendo con todo el cariño del mundo. Vale, yo voy a recomendar, los libros que voy a ir recomendando a lo largo de los capítulos son básicamente libros que me he leído muy recientemente. Venga. Básicamente porque tengo una memoria de mierda. Y muchas veces digo, de hecho, iba a recomendar El guardián del tren centeno, de J.D. Salinger. ¿Qué ocurre? Que no me acuerdo de una mierda. Entonces no voy a recomendar algo de lo que no me acuerdo. Entonces, hace poco me leí, porque no lo había leído, Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba. Es cortito. No, es un fisquito. Sí, yo no leo rápido y me lo leí en 3 días. Tienes dos tipos, el tocho y el cortito. Elige el que quieras. Y este está guapísimo. Está muy guapo. Y eso, cuidado. Ojo, cuidado. Instituto, recomendación de instituto, ¿eh? 6.25 salió. Baratito. Mira, no, y sobre todo porque nunca me lo había leído porque a mí me encantó 100 años de soledad. En su momento yo me lo leí y flipé en colores. Y había visto para leer otras cosas de Gabriel García Márquez y me habían dicho, pero el coronel no tiene que le escriba, no te lo leas, es una puta mierda. Me estuvieron comiendo la cabeza con eso. Y nunca me lo leí. Y hace poco me lo mandé y a gustito, con papita. Está guapo. No voy a contar muchas cosas, simplemente que esto es... Yo lo que recomiendo no te voy a contar nada. Una persona mayor se siente identificada con esto, porque alguien que espera... A ver, no voy a hacer spoiler, es un coronel que vive con su mujer enferma y está esperando eternamente porque lleva como 35 años, algo así, estoy exagerando, no me acuerdo cuánto era, muchos años, esta vez, pues y hace poco me lo leí. Y está esperando una respuesta del Estado porque él había solicitado, porque como era coronel y había hecho servicios militares, estuvo esperando que le llegue la manutención, que le llegue la jubilación. Y ha esperado 15 años la respuesta del Estado y el Estado nunca responde. Y bueno, esa lucha y esa constancia eterna de... A lo mejor no llega nunca, pero ahí estoy yo con el fulano. A muerte. Es una pasada de libro. A mí me encantó también. Oye, que pues sí. Y hoy no hay invitados, no hay nadie. Hoy no hay invitados. Normalmente va a haber... No siempre, pero en alguna ocasión habrá un invitado, una persona que sepa de cosas. Que nos saca el trabajo. Aquí entre nosotros. Hoy no hay invitado. Pero la habrá. ¿Cuándo será el próximo programa? We don't know. No lo sabemos. La idea es que sea dentro de un mesito. Lo verás. Lo verás. Te avisaremos para que lo veas. Vamos a poner un montón de fotos y de todo para que lo veas, nos escuches. Y bueno, antes de cerrar... preguntas. Vale. Preguntas. Esto no es por gusto. Preguntas. Lo que dijimos antes de los mensajes directos en Instagram, si nos mandan los mensajitos, los imprimimos, le ponemos un cariño, los recortamos, le ponemos pegatinas, hacemos... Le ponemos purpurina también. Los ponemos dentro de la cajita e iremos respondiendo preguntas de lo que sea, sobre nosotros, sobre el laberinto, sobre literatura, de lo ignorantes que somos y el morro que tenemos de hacer un programa y demasiado. Tu voz será escuchada aquí entre nosotros. Así que eso, sin más, pues nada. Sin más, vamos a terminar con una narración mínima. ¿De quién? Esta narración es propia. Esta narración es mía, ¿vale? Brilla con luz propia. Bueno, para ir con el tema un poco de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Bueno, y con eso terminamos, entonces. Con eso terminamos. Dice la narración mínima, goodbye, música a tope, y alegría y jolgorio. Exactamente. Y cambió la... Y otro perrito peloto. Venga. Una niña abre un libro sin dibujos.
entra. Allí nadie la señala, nadie la corrige. Solo hay palabras que se le pegan al pecho. Años después, alguien le pregunta por qué escribe. Y ella responde, porque un día leí algo que no sabía que necesitaba. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente programa. ¡Gracias!